Hermanos, paz de Cristo. Una vez más, hermanos, para nosotros es un gran privilegio de estar delante de ustedes, exponiendo la bendita palabra de Dios. Amén. Hay poder en la palabra de Dios, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quería nomás pedirles si usted tiene chance, si usted puede, que abra su Biblia conmigo durante este estudio. Amén. Si tiene chance, reúnase con su familia, con sus hijos. Amén. Ahora vamos a hablar, hermanos, de algo muy importante. Amén. Algo muy, muy importante en la vida de todo creyente. Amén. Um, y también quería animarles que si tienen preguntas, hermanos, que con confianza pongan sus preguntas allí abajo en la área donde da chance para comentarios. Y con la ayuda de Dios le contestaríamos toda pregunta cual usted tuviera. Amén, hermanos. Es importante, hermanos, que leamos la palabra de Dios juntos. Vamos a estar compartiendo mucha escritura. Yo soy de la idea que cuando estoy enseñando un tema, gloria a Dios, de enseñar con la evidencia de la palabra de Dios lo que estoy diciendo. Amén. Ah, que no sean mis palabras, sino que sea la bendita palabra de Dios, porque es la palabra de Dios cual nos salva y es la palabra de Dios cual permanecerá para siempre. Amén, hermano. Así que les animamos que abra su Biblia. Si tiene que poner una pausa al video ahorita, póngalo en pausa, vaya a agarrar su Biblia o si tiene la aplicación de la palabra de Dios, ahí prenda su aplicación y lea con nosotros la bendita palabra de Dios. Amén. Y si tiene preguntas, nomás póngale pausa al video y ponga su pregunta en los comentarios con confianza, hermanos. Amén. No hay ninguna pregunta torpe o pregunta necia. No, no. Nosotros estamos aquí para aprender juntos la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios, en tu nombre, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra que solo tú mereces, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú unjas mis labios de barro, que tú unjas cada corazón, cada mente. Señor, trae revelación, trae entendimiento, Señor, que tu palabra traiga aliento, fuerza, autoridad, Señor, que solo tu palabra nos puede dar. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, en toda la vida, en todas las vidas del ser humano, en un momento o en otro, nos hemos hecho una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo entrar al cielo? Amén. Y la respuesta a esta pregunta es una respuesta sencilla, pero hay veces puede ser una respuesta dificultosa, si la puedo poner así. No que la respuesta es dificultosa, sino el aceptar la respuesta en veces en uno se nos puede poner un poco difícil. Amén. Y si somos sinceros, hay veces um, es por falta de conocimiento, amén, o falta de entendimiento a lo que nos está diciendo la bendita palabra de Dios, amén. Y en dado caso, está bien,
Por eso es que estamos aquí. Amén. Por eso es por cual Dios nos dio a nosotros nuestra familia espiritual, la iglesia. Amén. Estamos aquí para aprender, para con la ayuda de Dios dar luz, dar revelación al plan redentivo o el plan de salvación. Amén. De Dios, cual nos revela y explica y enseña la palabra de Dios. Amén. Y nuestra escritura base ahora se va a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 1. El Evangelio según San Juan, uh, capítulo 3 y versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. Y dice así, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, fíjese bien, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, amén, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y luego respondió Jesús, y esta es la escritura clave, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. No puede entrar al reino de Dios. Hermanos, en este día me gustaría hablar sobre el tema ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Amén. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Versículo 5 una vez más, le dijo nuestro Señor Jesucristo a este hombre, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, un punto muy importante, un punto clave, gloria a Dios, es en este mandamiento es esto. El ser bautizado en agua, gloria a Dios, es una acción física, es una acción natural. El ser humano puede decidir por sí mismo si él quiere ser bautizado en agua o si no quiere ser bautizado en agua. Entonces, el bautismo en agua es algo físico, algo natural, gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, este es un bautismo supernatural. ¿Ven? Es una acción natural. Gloria a Dios. Es un evento supernatural. Amén. Nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nuestra acción de ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón del Espíritu Santo. Amén. Y Dios, amén, nos promete que Él nos bautizará, gloria a Dios, con el bautismo supernatural, llenando nuestras vidas, gloria a Dios, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Ahora,
hay algo muy verdadero sobre esta manera de pensar o sobre este ah, fenómeno, si lo puedo poner así, supernatural, es de que hay algunas personas que se les pone un poco difícil aceptar, ¿ven? este, este principio o esta promesa. Amén. ¿Por qué? Porque el ser bautizado o el ser llenado con el poder del Espíritu Santo es algo fenómeno, es algo inexplicable, gloria a Dios. Amén. Es algo supernatural y para algunos de nosotros es más fácil rechazarlo. Es más fácil no aceptarlo. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, cuando hablamos de las cosas supernaturales, de los principales espirituales y todo eso, hay veces nos entra un poco de temor, amén, porque no es algo que podemos ver con nuestros ojos naturales, gloria a Dios, amén. Y, y la realidad es de que nosotros diariamente, gloria a Dios, contendemos, gloria a Dios, con las cosas espirituales, con las cosas que no miramos con los ojos naturales. Amén. El apóstol Pablo escribió en sus escritos a la iglesia, en el libro de Efesios, disculpe, capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, cuando nosotros sentimos esa emoción que de ira, de frustración, todas estas son, nos enfrentamos con estos espíritus, amén, de no poder perdonar o de ser ofendidos, amén. Todo es esa raíz de amargura que no nos permite vivir en el gozo del Señor, amén. Todo esto son cosas, es la batalla espiritual que todo ser humano se enfrenta diariamente, amén. Y eso es algo muy verdadero. ¿Ven? Pero aún como esto es verdadero, aún también el poder del Espíritu Santo es aún más verdadero, es aún más poderoso. Amén. Porque nada de estas cosas espirituales cual usted y yo nos enfrentamos diariamente se compara al poder de Dios, gloria a Dios, y aún al poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, lo que Dios ha instituido en el plan de salvación es de depositar en nosotros esta virtud o su espíritu para que usted y yo podamos vivir una vida que le agradece a Él, para que usted y yo podamos vencer los deseos de la carne y vivir una vida sobresaliente en las cosas espirituales. Gloria a Dios. Amén. Y ahora, en este día, quiero, con la ayuda de Dios, quiero contestar tres preguntas, gloria a Dios, que mi deseo es de que le pueda ayudar a usted a entender un poco más el Espíritu Santo, amén, el bautismo del Espíritu Santo. La primera es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Amén. La segunda es,
por qué necesitamos el Espíritu Santo? Y la tercera es, ¿cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? Porque un espíritu no se mira, amén. No se puede mirar con los ojos naturales, al menos que Dios nos dé esa facilidad, gloria a Dios, de abrir nuestros ojos naturales, amén, a la área espiritual. Pero en realidad las cosas espirituales no es algo que se mira, que el ser humano puede mirar con sus ojos naturales. Amén. Pero créame, hay un mundo espiritual alrededor de nosotros. Amén. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y para contestar esta pregunta, vamos a ir al libro, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a empezar a leer aquí en el versículo 15. Amén. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la presencia consoladora de nuestro Dios que vive en nosotros. Amén. Dice en el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy importante, hermanos, porque Él está diciendo, todavía no está en ti, pero va a estar, va a venir y va a estar en ti. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego el versículo 26 del mismo capítulo dice, mas el consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. A quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la presencia consoladora del Dios Todopoderoso. Y por medio de ese consolador, amén, ese consolador nos va a enseñar, amén, nos va a guiar, amén, nos va a recordar. En otras palabras, nos va a traer convicción, amén, de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Número uno, es la presencia consoladora de Dios Todopoderoso que nos enseñará, nos guiará y nos recordará. Número dos, el Espíritu Santo es poder. Amén. El Espíritu Santo es poder, o más bien, el Espíritu Santo es el poder de Dios. El mismo poder que abrió el Mar Rojo para el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Amén. Ese mismo poder, gloria a Dios, es el mismo poder que Dios le quiere dar a usted y a mi persona por medio del bautismo del Espíritu Santo. Amén. El libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice,
pero recibiréis poder. Todos digan poder, poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Poder. El Espíritu Santo es poder. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es, según el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 11, el Espíritu Santo es fuego. Amén. Todos digan fuego, es fuego el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí es Juan el Bautista. Él está diciendo estas palabras y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Amén. Y fuego. En otras palabras, la humanidad todavía no tenía el Espíritu Santo en ellos. ¿Ven? Porque la promesa todavía no se había cumplido. Pero aquí Juan el Bautista le está diciendo a los que le siguen, a los cristianos de aquel día, les está diciendo que el que ha de venir, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Fuego, amén. ¿Por qué fuego, hermanos? Porque el fuego tiene muchos atributos, tiene muchos beneficios, amén. Purifica, el fuego purifica. El fuego es consumidor, no sé si lo estoy diciendo bien, consumidor, amén. Purifica nuestros malas mañas, amén. Purifica nuestros pecados, limpia, amén. Nos consume todos esos deseos, amén, hermanos, de la carne, gloria a Dios. Entonces, Dios sabía, hermanos, que nosotros en nuestra carne y nuestra humanidad éramos una creación débil, gloria a Dios, amén. Y me lleva a el último punto que yo quería mencionar sobre esta pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es virtud. Amén. El Espíritu Santo viene con las virtudes, hermanos, que usted y yo necesitamos para vivir una vida conforme a que le agradecida delante de la presencia de nuestro Dios. Una vida sobresaliente espiritualmente, una vida que le agrada, una vida en victoria. Amén. Y para esto vamos al libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Amén. Miramos aquí las virtudes cual nos da cuando somos bautizados. Amén. Con el Espíritu Santo. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25, dice: mas el fruto del Espíritu, amén, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, es muy importante, hermanos, que usted haga tiempo, agarre un diccionario y mire la definición
de estas virtudes. Amén. Amor, gozo, paz. Amén. Ah, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no nomás que nosotros sepamos lo que nosotros tenemos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pero también que nuestros hijos y hijas sepan, hermanos, el poder y las virtudes cuales vienen con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la presencia consoladora del Dios Todopoderoso, es poder, es fuego, gloria a Dios, y es virtud o virtudes, cual nos ayuda a vivir una vida de victoria espiritualmente. Amén. La segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué el ser humano necesita el Espíritu Santo? ¿No? Sobre todas las cosas, es para la salvación. Amén. Sobre todas las cosas, usted y yo y todo ser humano que quiere entrar al reino de los cielos necesita nacer de nuevo en el Espíritu. Necesita ser bautizada o bautizado con el Espíritu Santo, como mandó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, donde dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Amén? Entonces necesitamos el Espíritu Santo para la salvación. Número 2, necesitamos el Espíritu Santo para que podamos comunicarnos, nuestra alma pueda comunicarse con el Dios Todopoderoso. Amén. El profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12, dice, cuando estaba profetizando, fíjese bien, del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando él escribió esto, todavía la promesa todavía no se había cumplido. Amén. Él estaba profetizando de la promesa que ha de venir en el Nuevo Testamento o en el nuevo pacto con Dios y el ser humano o con creador y creación. Amén. Entonces dice así, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. Es nuestro aliento, hermanos. Amén. Es la manera cual Dios se comunica con nuestra alma y nuestra alma, amén, se comunica con Dios. ¿Amén? Y la verdad es esta, fíjese bien, óigame muy bien. Cuando usted y yo hablamos en lenguas, hermano, cuando usted y yo hablamos en lenguas, amén, usted y yo y ningún otro ser humano entiende lo que estamos diciendo. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque es nuestra alma que se está desahogando o se está refrescando en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Si miramos en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 2, miramos esta revelación muy poderosa. Dice así, Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Habla misterios. Misterios
para nosotros, ¿ven? Pero no misterios para Dios, no misterios para nuestra alma. Por eso no sé si le ha pasado a usted que usted está en el Espíritu, está en su cuarto de oración, en el altar o donde quiera que usted está orando y entra la presencia de Dios y usted empieza a sentir la gloria de Dios y empieza a hablar en lenguas y cuando usted se levanta de ese encuentro de orar con Dios, usted se siente más como liviano. Se siente que algo fue levantado de sus hombros y de su vida. Lo que es su alma fue refrescada delante de la presencia de Dios y solo Dios y su alma sabe. Amén. Sabe. Pero lo que uno siente es esa paz, ese, ese sentido de ser refrescados delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Para la salvación, para comunicarnos con Dios y para um, vivir una vida de control propio. Amén. De que podemos controlar nuestras emociones, que podamos controlar las palabras que hablamos, las cosas que hacemos, que podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 16, del versículo 16 y 17, dice, digo pues, gloria a Dios, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, chocan, amén, entre sí para que no hagas lo que deberías de hacer. Amén. Entonces, lo que nos da ser bautizados con el Espíritu Santo nos da control. Amén. Le da control al poder del Espíritu Santo. Amén. De que ya no andemos en las cosas de pecado, que ya no andemos en las cosas que sabemos que no le agrada a Dios. Amén. Que no andemos en las cosas que andábamos antes de ser llamados o ser bautizados o de entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, hermanos, la última pregunta: ¿cómo sabemos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, desde el principio que se derramó, desde el primer día que se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, desde ese día hasta este día, ahora, siempre ha habido una manifestación física, cual nos sirve a nosotros como evidencia de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y este derramar, gloria a Dios, del Espíritu de Dios es el cumplimiento de la promesa cual habló el profeta Isaías, gloria a Dios, en el libro de Isaías 28:1. Amén. Y también nos sirve como fundamento de cómo es que nosotros sabemos cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. El libro de Isaías 28:11 dice así, disculpe, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará al pueblo. Amén. Amén. Entonces, eso es
lo que profetizó el profeta. Y se cumplió en el libro de Hechos capítulo 2. Amén. Versículo 1 al versículo 4. Y dice así. Hechos 2, 1 al 4. Gloria a Dios. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fíjese bien. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que de ese momento para atrás nadie tenía el Espíritu Santo. Amén. Nadie nace con el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es algo sobrenatural. Amén. Es algo dado de Dios mismo. Amén. Y dice, versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si sigue leyendo ese capítulo, versículo 14, usted mira que Pedro se levanta, predica un mensaje poderoso de salvación, de la vida, del nacimiento, del ministerio, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 16 y 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, usted no mira que el poder de Dios, la presencia de Dios viva en el ser humano. Había momentos como en el ejemplo cuando Dios escogió al primer rey de Israel, al rey Saúl. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cayó sobre él el Espíritu Santo, hizo su obra, le dio un corazón nuevo y se fue. Amén. No moró en él, no se quedó en él, no vivió en él. En otra porción bíblica dice la palabra de Dios, amén, ah, que un burro, amén, que Dios usó un burro, gloria a Dios, para hablarle al profeta desobediente, gloria a Dios, amén, hizo la obra, gloria a Dios, el Espíritu Santo por medio de este burro y dejó al burro, amén. Entonces, disculpe la expresión, amén. Miramos también que la vara de Moisés, hermanos, Dios la usó, amén. Si lo puedo poner así, derramó su Espíritu Santo sobre la vara de Moisés, y cuando esa vara tocó el mar rojo, se abrió el mar rojo, gloria a Dios. Pero cuando terminó su obra o el propósito, el Espíritu Santo dejó el palo, disculpe la expresión, amén. Entonces miramos que se manifestaba el poder del Espíritu Santo, pero no vivió, no moró, no se quedó, permaneció en la vida del ser humano hasta el día del Pentecostés. Amén. Entonces nosotros miramos aquí que la evidencia, amén, de que alguien ha recibido el poder del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es eso de hablar en otras lenguas o hablar en nuevas lenguas. Y déjeme decirle esto. Cuando usted mira la palabra de Dios, desde el día de Pentecostés
a este día, la evidencia física de que alguien ha recibido el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de esto. El primer ejemplo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Miramos que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para muchos es reconocida famosamente como la Virgen María, aunque cuando ella recibió el bautismo del Espíritu Santo ya no era virgen, ya había dado luz a otro hijo, a otro varoncito, gloria a Dios. Pero nosotros miramos en, en el libro de Hechos 1:14, dice ahí que cuando llegó el día de disculpe, en el versículo 14 dice que estaban todos ahí unánimes en oración, suplicándole a Dios, y ahí dice que estaba ahí María, la madre de Jesús. Amén. Leemos el Hechos 1 y 2. Miramos que los apóstoles también estaban ahí. Ellos también hablaron en lenguas. Amén. Nos brincamos al Hechos, al capítulo 10 del libro de los Hechos, y miramos que Cornelio y toda su familia, gloria a Dios, amén, hablaron en lenguas. Dice así, Hechos 10, 44 y 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos creían que no más los que tenían la sangre judía eran los que iban a recibir esta promesa. Amén. Pero miramos que Dios tenía un plan perfecto para toda la humanidad. Amén. Y luego dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. El otro y el último ejemplo, miramos los discípulos del Juan el Bautista en el capítulo 19 del versículo, capítulo 19 del libro de los Hechos. En el versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Amén. Estos eran convertidos ya. Amén. Eran cristianos ya. Y dice, les pregunta Pablo: ¿has recibido el Espíritu Santo desde que has creído? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Amén. Esta promesa que se había manifestado, se había revelado, era nueva, era algo nuevo, algo fresco, gloria a Dios. Era por causa de ignorancia, no, todavía no habían aprendido esto. Amén. Y dijo: ni sabíamos, ni hemos oído nada de este Espíritu Santo. Y les pregunta: entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados. Fíjese bien, ya eran bautizados, pero no en el bautismo correcto. ¿Ven? Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí se cumple, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Dice: una fe, un Señor, un bautismo. Una fe, un Señor,
un bautismo. No puede haber dos planes de salvación, nomás puede haber uno. Amén. Y los que no han sido bautizados en el nombre, no en los títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, 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 porque todos esos títulos tienen un nombre y ese nombre es Jesucristo y eso sería para otro estudio, gloria a Dios, amén. Tienen que ser bautizados o rebautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y luego dice ahí que después que los bautizó, gloria a Dios, dice, dice la palabra de Dios que oró por ellos, siga leyendo ahí la historia, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas y profetizaron. Amén. La evidencia física que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hermanos, desde el día de Pentecostés en adelante, en cada ocurrencia o cada vez que alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo en la palabra de Dios, siempre hay una manifestación física de ellos hablar en lenguas. Amén. Para confirmar que ellos han sido bautizados o han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para concluir este estudio, y les animo, hermanos, si tienen que poner pausa al video y leer las escrituras, léanlas, hermanos, con calma, oren, ayunen, pídanle a Dios revelación, dirección. Amén. Es muy, muy importante que podamos entender este poder, amén, este plan de salvación con todo nuestro corazón, no nomás por nosotros, pero por nuestros hijos y nuestras familias, amén. Para terminar, hermanos, quiero nomás enfatizar un punto. Lo he mencionado varias veces en mi estudio, pero quiero pues que quede muy claro, amén. No todos nacen con el Espíritu Santo, amén. Nosotros nacemos, todo ser humano nace, todo ser humano viviente nace y tiene con el aliento de vida, amén, cual nos dice el libro de Principios, el libro de Génesis, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al hombre. Amén. Dice la Biblia que del pueblo, el polvo de la tierra, de ahí Dios creó a Adán. Cuando Él hizo la obra de la creación del ser humano, dice la palabra de Dios que cuando Él dio el aliento de vida por medio de la nariz de Adán, entonces Adán se hizo un ser viviente. Amén. Lo que es el aliento de vida para nosotros, que nos hace a nosotros un, um, una creación viviente, un ser viviente, es el alma. El aliento de vida es el alma. Amén. El infierno y el diablo están detrás de su alma. Amén. Dios quiere salvar su alma. Amén. Y lo que es nuestra alma o el aliento de vida es un pedazo de Dios en nosotros, la presencia de Dios en nosotros. No es el poder de Dios como el poder del Espíritu Santo. No, no, no. Amén. Pero es el poder que nos da ese privilegio de ser creación viviente, ser seres vivientes.
Amén. Um, entonces, el alma y el Espíritu Santo, amén. Nuestra alma puede vivir sin el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo puede vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Pero no, nuestro cuerpo no puede vivir sin una alma. Lo que hace el Espíritu Santo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo nos da poder. Amén. Para vivir una vida de victoria. Nos da el mismo poder de Dios. Amén. Para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Nos da el poder para que podamos entrar al cielo, al reino de Dios, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Amén. Esa alma, esa presencia que está en nosotros, nomás puede ser satisfecha, ojalá que lo digo bien, cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Amén. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, cuando Dios no ah, es algo de prioridad en nuestra vida, nuestra alma se siente vacía. Cualquier persona que vive alejado o alejada de Dios, siempre va a sentir un vacío en su alma, siempre. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados de vivir en comunión con Dios. Amén. Y mucha gente pasa la vida queriendo llenar ese vacío con otras cosas, con cosas terrenales, gloria a Dios, dinero, cosas materiales, relaciones, un esposo, una esposa, un novio, una novia, qué sé yo. Pero la verdad es de que nada de esas cosas puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar, porque así fuimos creados. Amén. Entonces, amén, cuando usted y yo somos bautizados con el Espíritu, es poder. Amén. Y ese bautismo es necesario que nosotros lo recibamos si queremos entrar al reino de Dios. Amén, hermanos. Y para los que ya han sido bautizados en agua, pero todavía no han recibido el bautismo, um, el Espíritu Santo, no se desanime. Pídale a Dios, órele a Dios, busque las palabras de Dios, dígale a Dios, escudriña mi vida, Señor, mi alma, mi corazón, mi mente, si hay algo que está estorbando para que yo reciba esa promesa, ese poder. Y déjeme decirle, Dios es fiel a su promesa. Usted va a recibir ese bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a recibir ese poder. Amén, hermanos. Hermanos, les amamos en el Señor. Les agradecemos por su atención en este día. Una vez más, nos gustaría oír sus preguntas, sus comentarios. Ahí abajo en la cajita donde dice, si quiere dejar comentarios, deje un comentario. Amén, hermanos. Y pues les agradecemos, hermanos, de grande manera su atención al estudio en este día. Amén, hermanos. Ahorita vamos a orar. Después de orar, hermanos, si alguien gusta de dar una ofrenda, gloria a Dios. Si nuestro ministerio ha bendecido su vida, gloria a Dios. Los hermanos quieren dar sus diezmos o las ofrendas. Hermanos, ahí en la pantalla vamos a poner tres maneras muy fáciles cuales usted pueda dar. Amén. Hermanos, oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, en tu nombre, Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu verdad. Te agradecemos, Señor, por este poder, Señor, que tú nos has dado de tu Espíritu, Señor. Yo oro, suplico, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que no han recibido este bautismo, que no han recibido esta promesa o que no han
hablado en lenguas en mucho tiempo. Yo te pido, Señor, que tú los llenes, Señor, que tú les muestres a ellos tu gloria, Señor. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les amamos en el Señor, hermanos. Dios les bendiga.